Hola a todos, soy David. Y hoy quiero hablarles sobre un caso realmente espantoso que involucra a una mujer llamada Samantha Fraser. Este caso es un claro ejemplo de cómo un verdadero monstruo no puede ser rehabilitado, ni siquiera por un psicólogo con experiencia y habilidades. Cuando alguien muestra señales de crueldad, es mejor alejarse. Esas personas no cambian, no merecen una segunda oportunidad, y son capaces de cometer las atrocidades más horribles mientras creen en su propia impunidad. La tragedia que nos ocupa ocurrió en una isla tranquila de Australia, cerca de Melbourne, durante el caluroso verano de 2018. Ahora, adentrémonos en la historia con más detalle. Adrian Bassam, el protagonista de esta historia, nació en Australia en 1973 y creció en una familia donde su padre era policía. Aunque durante su infancia no atrajo la atención de la justicia, muchas personas creen que su crueldad y episodios de agresión descontrolada están ligadas a sus experiencias familiares. Para que tengan una idea del desamparo de la situación, el padre de Adrian, James Bassam, al enterarse de que su hijo había cometido un asesinato brutal, no solo no lo condenó, sino que, utilizando su experiencia policial, le dio consejos sobre cómo comportarse para eludir la justicia. Por otro lado, Samantha Fraser nació en los suburbios de Melbourne en el verano de 1980. Creció en una familia cariñosa y unida, con sus padres Janine y Travis apoyándola en cada paso que daba. Le brindaron una buena educación y fomentaron sus talentos innatos. Samantha era una excelente estudiante. Le iba muy bien en la escuela y se dedicaba a varias actividades deportivas, donde también ganó varios premios por sus logros destacados. Todo esto la llevó a ingresar a una prestigiosa universidad para estudiar psicología, de la cual se graduó con honores. Mientras estudiaba, también practicó deportes como acrobacia, gimnasia y danza, lo que la llevó a ser capitana del equipo de animadoras de su facultad. Tras obtener su diploma, Samantha comenzó a trabajar como psicoterapeuta en una gran institución médica, donde rápidamente se ganó el respeto y la confianza tanto de sus colegas como de sus pacientes. De verdad, Samantha amaba su trabajo y lo hacía con pasión. En cuanto a Adrian y Samantha, se conocieron a finales de 2005. Al principio, su relación fue amistosa, pero pronto se transformó en un romance. Aquellos que conocían a la pareja se asombraban de cómo se llevaban, ya que eran tan diferentes. Samantha era bondadosa, abierta y siempre estaba dispuesta a encontrar una solución pacífica a los conflictos, mientras que Adrian era brusco y rudo, con un carácter ardiente y confrontacional. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, 1 año y medio después de conocerse, la pareja decidió casarse. Compraron una casa en las afueras de Melbourne, no lejos de la casa de los padres de Samantha. Pronto, Adrian encontró trabajo en una empresa dedicada al desarrollo de depósitos minerales, un empleo que requería frecuentes viajes y que lo mantenía alejado de casa. Esto, quizás, contribuyó a que su matrimonio durara tanto. Pero la verdad es que Adrian se reveló como un verdadero tirano doméstico. Intentaba controlar cada aspecto de la vida de su esposa, exigiendo que se le obedeciera sin cuestionar. Tenía comportamientos extraños que indicaban problemas mentales. Por ejemplo, era obsesivo con que la casa estuviera siempre en impecable orden. Y esto incluía hasta la colocación de los más mínimos objetos, como los libros en la estantería o los artículos de tocador en el baño. Cualquier cambio en la disposición podía desencadenar su ira y agresividad. Samantha, siendo psicóloga, intentaba resolver esos conflictos y esperaba que, con el tiempo, su esposo cambiara y se volviera más tranquilo y moderado. Además, la pareja tuvo 3 hijos, 2 hijas, Jemima y April, y un hijo llamado Rex. Sin embargo, la llegada de los niños no suavizó el carácter de Adrian. En 2014, tuvieron una gran discusión que terminó en violencia física. Esta vez, Samantha decidió no hablar y no denunció el incidente, confiando en que no volvería a ocurrir. Nadie en su entorno se imaginaba que su esposo alzaba la mano contra ella. Pero, 1 año después, la historia se repetía. Adrian volvió a golpear a su esposa. Esta vez, Samantha entendió que ya no podía soportarlo más. Además, los constantes estallidos de ira de su esposo y su obsesión por controlarla cada segundo la estaban volviendo loca.
Así que tomó una decisión valiente y se dirigió a la policía para presentar una denuncia. Samantha había decidido dar un paso valiente y denunciar a su exmarido porque él la había golpeado. Después de eso, tomó a sus hijos y se mudó a la casa de sus padres en la primavera de 2017. La separación se hizo oficial con el divorcio. Por orden del tribunal, Samantha y los niños se quedaron con la casa familiar. Al poco tiempo, volvieron a establecerse allí, pero Adrián no tenía ninguna intención de dejar a su exesposa tranquila. Continuó persiguiéndola, convirtiendo su vida en un verdadero tormento. La joven mujer vivía en un estado de constante miedo, preocupada tanto por su seguridad como la de sus hijos. Para protegerse, consiguió una orden de restricción que prohibía a su exmarido acercarse a ella o interferir en sus asuntos, pero eso no detuvo a Adrián. Se mudó a un lugar cercano, en un intento desesperado por atormentarla. De acuerdo con un amigo de Adrián, él había prometido quitarle a Samantha todo lo que ella amaba, desde la casa hasta a los niños, y ya había empezado a hacer amenazas de violencia física. Poco antes de la tragedia, Adrián alertó a un amigo que Samantha pronto pagaría por todo. Y aunque se presentó de una manera amenazante, su amigo no tomó estas palabras en serio hasta que se enteró de la muerte de Samantha. Viviendo bajo constante tensión y miedo, ella tomó medidas para aumentar su seguridad. Instaló un sistema de alarma, colocó rejas en las ventanas y montó cámaras de vigilancia en el exterior de su hogar. Admitió en más de una ocasión que temía que su exmarido pudiera irrumpir en su casa y hacerle daño a ella o a sus hijos. Sin embargo, alrededor de un año después del divorcio, Samantha comenzó a notar que Adrián parecía más calmado y menos presente en su vida, lo que le dio una falsa sensación de seguridad. Ella incluso empezó a salir con otra persona, un hombre llamado Wayne, y se puso a planificar un futuro brillante. El 22 de julio de 2018, Samantha celebró su 38 cumpleaños rodeada de amigos cercanos y de su nuevo amor. Aquellos que estuvieron con ella en esa celebración la recordaron feliz y tranquila. Todo indicaba que estaban planeando unas vacaciones largas para alejarse de sus problemas. Pero a la mañana siguiente, mientras llevaba a sus hijos a la escuela y se dirigía a su trabajo, recibió un aviso de alguien que la alertó de que Adrián estaba en el vecindario. Aunque se preocupó, decidió no entrar en pánico, solo ser más cautelosa, especialmente porque en un par de semanas tendría que enfrentar a su exmarido en una audiencia sobre violencia doméstica. Durante una conversación telefónica, compartió sus preocupaciones con su mejor amiga, quien intentó tranquilizarla. Sin embargo, después de esa conversación, Samantha nunca fue vista viva de nuevo. Cuando no se presentó en la escuela para recoger a sus hijos, un maestro que conocía su complicada situación decidió llamar a la policía. Los agentes llegaron rápidamente a su hogar para investigar. Al principio, pensaron que tal vez la dueña de casa aún no había regresado. Pero cuando decidieron verificar el garaje, se encontraron con una escena aterradora. El cuerpo de la mujer colgaba de un accesorio en la puerta del garaje. Aunque a simple vista la situación parecía un suicidio, habían claros signos de que no era el caso. Samantha presentaba moretones visibles debajo de los ojos y en la sien, y su cuerpo estaba cubierto de rasguños e hematomas. Por otro lado, la cuerda que la mantenía colgada estaba tan larga que sus pies tocaban el suelo. Además, la mujer no vestía la misma ropa con la que había salido esa mañana y los zapatos le faltaban por completo. Estaba claro que alguien había estado en el garaje y había intentado hacer que pareciera un suicidio. Pero cometieron muchos errores. La escalera de tijera estaba caída al lado de su cuerpo, lo que generaba aún más dudas acerca de lo que realmente había sucedido. Un examen forense posterior reveló que había sufrido una lesión severa en la cabeza. Así que o estaba inconsciente o ya estaba muerta cuando la colgaron. En las uñas de sus manos, los expertos forenses encontraron sangre y partículas epiteliales, lo que indicaba que Samantha había luchado con desesperación por su vida. La situación de Samantha se volvía cada vez más complicada, y su tormento parecía no tener fin. Había más rastros de sangre y pequeñas manchas dispersadas por el piso, paredes y el cuerpo del auto en el garaje. Más tarde, se encontraron manchas de sangre en varias partes de la cuerda con la que el cuerpo de la exmujer estaba colgado. Esa misma noche, Adrián Bassam llegó a la casa de su padre, James, montado en su motocicleta,
con un aspecto cada vez más angustiado y con varias heridas recientes en la cara cuando James le interrogó. Adrián se mantuvo evasivo y trató de explicar las heridas diciendo que se había golpeado con ramas de árboles mientras cabalgaba sin casco. A continuación, tomó un paquete grande de toallitas húmedas y empezó a limpiar su motocicleta, argumentando que quería quitar las moscas que se habían quedado pegadas a ella durante el trayecto. Su padre, James, que había sido un policía, inmediatamente sospechó de algo y no se equivocó. Al día siguiente, cuando los detectives llegaron a su casa con interrogantes sobre su hijo, quien resultaba ser el principal sospechoso en el caso de asesinato de su exmujer, James ya había comprendido lo que estaba sucediendo. Al principio, James dijo que no había visto a su hijo, pero luego, después de comprar tiempo, instruyó a la policía sobre lo que había visto y cómo debería responder para tratar de mitigar la responsabilidad de su hijo. Adrián sí siguió los consejos de su padre. Calladamente escuchó las acusaciones y, con la ayuda de los abogados contratados por su padre, se dirigió obedientemente a la estación. Pero en un comienzo, refutó categóricamente la cooperación de la investigación, sin negar su culpabilidad, sino ignorando todas las preguntas. Por otro lado, la prueba recogida era más que suficiente para que los investigadores sospecharan de Adrián. Los moretones en la cara no pasaron desapercibidos, ya que habían sido hechos por Samantha en su intento de defenderse, y también se encontraron manchas de sangre y partículas epiteliales bajo sus uñas. Las señales de sudor de Adrián también estaban presentes en la cuerda con la que el cuerpo de su exmujer estaba colgando. Al examinar la motocicleta de Adrián, se encontraron también rastros de sangre de la víctima y un chal ensangrentado encontrado en un contenedor de basura frente a la casa de su padre. Era evidente que había tratado de eliminar la evidencia, pero fracasó. La seguridad de cámara instaurada por Samantha fuera de su casa, poco antes del trágico evento, muestra a un hombre, con la cara cubierta por una capucha sobre su gorra, huyendo del escenario después del asesinato. Y a pesar de que se tratase una identificación imperfecta, no había dudas sobre su ser Adrián. La cronología de la última jornada de la víctima se reconstruyó paso a paso y la imagen que quedó fue brutalmente desgarradora. Mientras que nadie se encontraba en casa, Adrián logró abrir la cerradura de la puerta del garaje y entrar en donde esperó por horas el regreso de su exmujer. Una incauta Samantha se dirigió hacia su garaje y Adrián la atacó antes de que ella pudiera bajar del auto. Desesperada, Samantha peleó contra su atacante, como demostraba los mordiscos en la cara del asesino, pero sus fuerzas eran inútiles. Lo golpeó hasta que perdió la conciencia y luego, para borrar su pista, quitó la camiseta ensangrentada de su exmujer y la reemplazó por una camiseta negra encontrada en el hogar. Luego, sumergió la cabeza de Samantha en agua para lavar la sangre de su cabello rubio. Con su exmujer inerte, Adrián colocó una cuerda alrededor de su cuello y la colgó de la puerta del garaje. Quería asegurarse de que nadie la encontrara con vida. Por eso también colocó una escalera en el suelo junto a ella, pero el ancho de la cuerda no había sido bien calculado, dejando una parte de su cuerpo colgante. Para limpiar las manchas de sangre, el asesino las lavó, pero no encontró ni una sola de las pequeñas manchas que habían sido hechas por la víctima. Es simplemente asombroso que una joven madre de 3 hijos se encontrara la muerte en la entrada de su propio hogar. El asesino intentó hacer que pareciera que Samantha se había suicidado, pero la cantidad de pruebas indicaba lo opuesto. La condición del cuerpo de la víctima indicaba que ella había aceptado el martirio. Lo peor era que la víctima había pasado por muchos años en el lado equivocado del hombre al que se suponía que amaba. Sufrió abusos morales y físicos, levantó a sus hijos y esperó que cambiara en el transcurso del tiempo. Cuando Adrián percibió que era imposible negar o callar porque todas las pruebas apuntaban contra él, cambió de plan. Bassam declaró que efectivamente estuvo en la casa de su exmujer, pero solo quería hablar con ella y convencerla para que retirara su denuncia de violencia doméstica. Según él, el diálogo no se llevó bien y se dieron bofetadas, pero que después, el hombre se fue y que Fracher seguía con vida y consciente en ese momento. Los abogados de Adrián insisten que sus clientes estuvieron actuando bajo la presión de la situación. La defensa del acusado intentó convencernos de que solo cometió una agresión, y que tras eso, en su opinión, Samantha había tomado su propia vida. Pero sus familiares estaban convencidos de que eso era imposible, ya que ella nunca haría algo así.
sobre todo porque tenía a sus hijos a su lado. Además, estaba a punto de volver a casarse y tenía grandes planes para el futuro. El juicio por el asesinato no se llevó a cabo hasta finales de 2022. Durante las sesiones del juicio, los hijos mayores de la pareja asistieron y se manifestaron en contra de su padre, exigiendo una pena justa por lo que había hecho, mientras que su hijo menor decidió no estar en la sala del tribunal. Era comprensible. El niño no quería traumatizarse más y, además, estaba aterrorizado de su propio padre. En un intento por defenderse, la defensa argumentó que Adrián había actuado de manera impulsiva, dejando ver que estaba en un estado de alteración emocional. Sin embargo, esta estrategia no pudo sostenerse porque claro estaba que Adrián había tomado su tiempo. Esperó varias horas a su víctima. Preparó todo lo que necesitaba para llevar a cabo su acto criminal. Finalmente, trató de deshacerse de cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. El tribunal se tomó su tiempo, pero finalmente, en febrero de 2023, se dio a conocer el veredicto final. Adrián fue declarado culpable de un asesinato brutal y premeditado, y se le impuso una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos los próximos 30 años. Janine y Travis Fraser, los familiares de Samantha, asumieron la responsabilidad de cuidar a los hijos de ella y de Adrián. O sea, el círculo de dolor y sufrimiento no se cerraba, sino que se expandía. La vida de esos niños cambió drásticamente y su futuro se veía incierto. Gracias por acompañarme en esta historia, amigos. No olviden suscribirse al canal porque vienen muchas historias impactantes más. Hasta la próxima.